Vale, pues sí, he traído una empresa que es pequeñita relativamente, ahora capitaliza unos 700 millones de dólares, es decir, pequeña entre comillas, ¿no? Es una exploradora, Pantheon Resources, que empezó explorando en Texas, pero bueno, donde está el cambio es cuando ellos hicieron una adquisición de Great Bear y entonces se quedaron unos activos en Alaska. Y aquí en la primera imagen, la de arriba a la izquierda, podemos ver cuál es la situación de estos activos, ¿no? Está en una zona muy rica en petróleo. De encima tenemos Prat-Howe Bay, que es uno de los yacimientos más conocidos o de los mayores descubrimientos de los últimos años. Y entonces esta empresa tiene varios activos. Estos los vemos aquí a la derecha. Lo que pone Core Assets y los Additional Assets Under Evaluation, que estarían abajo de todo. Y por el momento lo único que han hecho ha sido estudios de cuántos son las reservas, cuánto petróleo hay, etcétera. Pero ya bastante exhaustivos. Es decir, ya en reservas ellos dan cifras de 2 billions de barriles, que es una barbaridad. Y oil in place 16 billions de momento. Y aún faltan activos por explorar. Entonces, lo que nos está diciendo es que ellos esperan recuperar entre un 15 y un 20% del petróleo que hay allí. Cuando nos fijamos en los activos que hay alrededor, vemos que han recuperado entre el 30 y el 40% del petróleo que había y algunos, en algunas partes de Prat-Howe Bay, incluso del 60%, ¿vale? Entonces, esto supondría que yo entiendo que ellos están siendo muy, muy, muy conservadores con lo que están dando y si pudiesen recuperar un poco más, simplemente al mismo nivel que los que tienen al lado o de toda la zona, estaríamos hablando de doblar esto. ¿Y qué significa, no? 2 billions barrels para la valoración. Pues aquí tenemos algunos números hechos. Podemos centrarnos en el de Theta West, que es al final su principal pozo ahora mismo, ¿no? Y ellos valorando el petróleo bastante barato, a unos $3 por barril en el sitio, para que nos hagamos una idea, la mayoría de comparativas no son válidas, ¿no? O sea, los yacimientos de la zona han conseguido precios mucho más altos y tienen una desventaja respecto a los de Pantheon. Los de Pantheon están justo al lado del TAPS, que es, bueno, el Trans-Alaskan Pipe, o sea, una tubería que permite que la infraestructura, o sea, la forma de desarrollarlo y sacar el petróleo sea mucho más barata y justo al lado de la autopista también. Entonces, tiene una ventaja de infraestructura que hace la comparativa injusto para ellos. Pero bueno, si lo valorásemos, en la tabla de la derecha, donde podéis ver a un precio bastante barato del petróleo y sin suponer que puedan recuperar más de lo que tienen, veis que en el Fair Value Estimate, que son las dos últimas columnas, están contando 25, 20 y 20%, ¿no? Es decir, le están asumiendo que hay mucho riesgo aún entre medio y están descontando solo una quinta parte del valor. Ahora mismo esta empresa está cotizando a unas 85 peniques y la valoración, sin contar los activos de abajo, suponiendo que no recuperen más, con $3 de oil in place y al 20%, supondría doblar. 172 le dan. Entonces, si realmente se cumpliesen todas las cosas buenas, pues obviamente, no quiero decir números porque obviamente son exagerados, pero sí que estaríamos hablando de una multi-bagger. ¿Qué me gusta de esta empresa? Al final, un poco lo mismo que hablábamos en Keystone. No es una empresa que ya ha hecho el trabajo de estudiar lo que tienen ahí realmente. Está bastante claro que ahí hay mínimo 2 billions de barrels, por lo tanto, tienes el riesgo muy acotado y es muy asimétrico hacia el upside. Si realmente consiguen recuperar más, hay más de lo que esperaban. Los otros activos son buenos. Se valora mejor el barril porque el precio del petróleo sube o porque estás al lado de la infraestructura, etcétera. Todo es upside a partir de aquí. Es decir, la opcionalidad es muy, muy grande y el riesgo está muy acotado. De hecho, hace poco, esta semana, han sacado una entrevista ya en la que dicen que este invierno ya van a empezar a perforar, ¿no? Que ya van a conseguir un partner le van a hacer una parte para que explote la instalación y empezar a producir lo antes posible. Así que, bueno, quería presentar esta empresa, eso que es menos conocida y para la que entiendo que el riesgo está muy acotado y en cambio el upside, o sea, toda esa opcionalidad. Cualquiera de las cosas que salga bien multiplica el valor varias veces. Albert, ¿qué tipo de petróleo es que tiene el yacimiento?
Es bastante ligero, es decir, en una de las, por lo menos el principal yacimiento es light, es light. Y una pregunta, Albert, eso que has comentado, es que no, hablo desde un punto de vista novato que no tiene ni puta idea de Sí. por qué, ¿eh? Pero ¿por qué comentas que la tasa de recuperación en estos tíos es del 15 y que sus comparables de la zona pues llegan a más del doble? O sea, es que no entiendo por qué, o sea, porque entiendo que tú has comentado eso, que son más conservadores, pero es que no lo entiendo cómo puede haber una discrepancia tan grande incluso siendo conservadores. No, claro, una cosa es cuando tú haces el estudio, al final tú tienes allí un petróleo total, ¿no? Y haces una estimación primero de reservas, lo que está probado, es decir, ahí Albert seguro que además con su expertise en minas o también en perforaciones lo puede explicar en más detalle, pero al final tú asumes y con las pruebas que vas haciendo de realmente pequeñas perforaciones ves cuánto realmente hay y haces una estimación con el P50, ¿no? Con un intervalo de confianza de probabilidad de cuánto puede haber ahí, cuánto puedes recuperar. Entonces, luego una cosa es lo que tú has estimado al principio y luego lo que tú puedes conseguir, que puede ser más y además con la nueva tecnología que hay, ¿no? Siempre va mejorando la tecnología de extracción y puedes acabar sacando más. Entonces, la realidad de los otros pozos ha sido que por esa zona, por el tipo de yacimientos, etcétera, han conseguido recuperar mucho más del oil in place que había en el sitio y ellos, en cambio, están dando una estimación, de acuerdo a los primeros estudios, en mi opinión, conservadora. Ajá. No sé si te Oye, esta responde tesis mucho mola un en montón, Martín. ¿eh? Sí. O sea, te referías a las 2Ps y esas cosillas, ¿no? Claro, obviamente en todas las empresas siempre hay los típicos fanáticos, ¿no? Pero al final, cuando hacen las valoraciones de qué pasaría si recuperan el barril, si sale Gross Recovery, claro, ves por multiplicaciones de que esto puede valer 20 libras, 30, es decir, todo es opcionalidad pura, ahora está menos de una, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Y en cambio, el riesgo está muy acotado porque al final tú tienes el petróleo y estás al lado de la infraestructura, es decir, el OPEX para desarrollar esto es muy bajo. No, muy interesante. Oye, Sí. mola un montón esta, ¿eh? Este año creo que ya ha pasado, de hecho, porque claro, han ido pasando fases, ¿no? Ahora ya están a punto de hacer el farm out, pero no sé si empezó en 20 peniques o así y ahora va pues por 80. A ver, lo voy a buscar. Ancient Resources, a ver cuánto lleva en lo que va de año. Un 123% en el último año. Joder. Nada mal, nada mal. Está en 40, ¿no? Entonces empezó este. Igual Por es aquí tengo una pregunta relativa a la compañía. No Sí. sé si la puedes responder, de Mr. Esperemos Rojas. a ver si... Dice grado API y costos de extracción. Bueno, el API ya lo he comentado más o menos, ¿no? Sí, ligero. ¿Dónde, perdona? Que no... Ah, vale. En Sí, pantalla. los costos de extracción. Vale, aquí... A ver si se ve la pantalla, que es que me sale la pregunta. Se la he quitado ya. Vale. Es que en las valoraciones de aquí no sale. Esto lo podemos pasar, pero al final el coste de extracción, claro, era muy bajo por tener la infraestructura. Entonces, vale, no salen estas tablas. No, tendría que buscarlo, pero por lo que vi, menos de $1, o sea que era muy barato por la parte del OPEX, etcétera. Aquí, de hecho, en la valoración de la tabla 3, la que he colgado aquí, están dando, o sea, todo esto está calculado con un net present value del barrel de 8. O sea, esta es como si dijésemos, el rango alto de lo que podría llegar si esto se valora como, o sea, más que los demás por tener al lado la infraestructura y asumiendo que los menores costes que tiene. Perfecto. Vale. Pues si os parece, comentamos brevemente Penn Virginia y pasamos a la parte de preguntas. Vale. Bueno, también esto es una compañía de oil que está en una small cap que está en Eagle Ford, en la parte de Luisiana, Texas. Era una empresa, era más small caps al principio de año, era una empresa pequeñita de 200 millones de capitalización. Lo que pasa es que hemos crecido y ahora tiene 2.000 millones. También hay una fusión de por medio, no es que haya hecho un por 10, pero bueno, ha hecho
llegó un momento en lo peor del COVID estaba a $1, luego entró un private equity que diluyó un poquito y luego posteriormente entré yo y bueno, pues la verdad es que ahora mismo está en unos $31, 31 dólares y a principio de año estaba en 8. Es decir, ha crecido bastante, tiene un petróleo de muy buena calidad, está justo, le pagan un premium por la localización que tiene. Una de las cosas que más me gusta a mí de la empresa es que, aparte de que está controlada por un private equity especializado en energía de Texas, los tíos son muy buenos, están haciendo unos hedges con mucho criterio. Es decir, cuando las cosas estaban mal el año pasado no perdieron tanto dinero, es decir, llevan 8 trimestres consecutivos con cash flows positivos. Y ahora, bueno, los hedges los he puesto a la derecha de la pantalla, tiene bastante sentido lo que están haciendo, ¿vale? Han adquirido, se han fusionado ahora con otra compañía y de 25, es decir, 20 de hoy, 25 equivalentes, han pasado a 30 y 38 equivalentes. Es decir, la fusión se acaba de producir el 5 de octubre y tiene bastante buena pinta esto para el año que viene. Yo por explicar un poco también a los que a lo mejor no entiendan tanto. El ciclo del petróleo, o por lo menos la situación del petróleo a principio de año, yo creo que para ganar dinero o para aprovechar más la situación del petróleo del ciclo a principio de año, que era justo cuando acababa de salir la noticia de la vacuna en noviembre y que pues empezaba a decir, ostras, empezaba a haber un cambio hacia los sectores un poco más value y que estaba empezándose a apreciar el petróleo. Ahí yo lo que hacía, o mi punto de vista, era invertir en compañías muy pequeñas, con muchísima deuda, hipervolátiles, porque sabías que el petróleo estaba empezando y que eran las que más subían. Es decir, Ring Energy, era Penn Virginia, eran cosas estilo Bonanza Creek que eran muy explosivas. Ahora que ya, bueno, pues esto ha ido pasando y ahora mismo ya no es la sorpresa que el oil vaya a estar alto, sino que ya más o menos estamos en un entorno de precios históricamente altos. Podríamos debatir un poco el tema sin inflación ajustada, pero históricamente son altos. Ahora el cambio, por lo menos mi punto de vista, es invertir en small caps o invertir en el sector de la energía, en empresas que a lo mejor ya tengan un poquillo menos de deuda. Aquí la transformación de Penn Virginia fue desde la entrada del private equity que se redujo bastante este ratio y sobre todo que tengan los hedge, que esto es un debate que he tenido alguna vez con Albert por el tema de IPCO y tal, con los hedge que no estén muy pilladas por haberlo pasado mal el año pasado y al igual que en el caso de Golar, que te hacen fijar los charter a un año para que los bancos te den financiación, pues mi entendimiento de la situación, lo mismo les pasa a las productoras de hoy, que el año pasado estaban muy mal, tuvieron que, o los bancos para darles financiación, lo que hacen es querer tener más o menos fijado lo que vas a ganar, tener un revenue, digamos, estable. Entonces, si más o menos te evitas eso, ahora mismo hay muchas compañías pequeñas de petróleo que, por muy bien que esté el petróleo, los hedge están entre 45 y 55, es decir, que no estás ganando los 80 o los 78 que está cotizando el WTI y lo que estás haciendo es ganar los 55 de los collars que has vendido. Entonces yo creo que esto es súper importante a la hora ahora mismo de invertir en una compañía de petróleo que tenga ventana, que tenga margen a aprovecharse de los precios actuales y que sobre todo un buen equipo de management empiece a asegurar estos precios para el futuro. Entonces lo que vemos aquí es que de una producción de 30.000 millones de 30 millones de barriles, lo que vemos es que, de 30.000 barriles, solo hay 5.000 que están, digamos, fijados o 4.200 que están fijados a un precio de 55 y todo lo demás va a precios de mercado mirando hacia 2023. Y esto es un tema que yo creo que es muy importante. Aparte, la API de Penn Virginia es 38, es decir, es petróleo bueno. Cobra un premium que es MEF, para los que entendéis un poco más, es el premium de localización de esta parte de Texas, de Eagle Ford. Y la deuda que tiene, la que veis a la izquierda, es una empresa que capitaliza, que el enterprise value son 2.000 millones, capitaliza 1.400
y de deuda tiene un poco menos de 600. El objetivo para 2022 es más o menos producir unos 250, 300 de flujo de caja libre. Por lo tanto, os podéis hacer un poco la idea de que la deuda tampoco es tan alta comparada con lo que está produciendo. Ahora mismo lo que comento cotiza en 30, me parece cerró el viernes. No me he metido a hacer más números aquí. El análisis está entero en mi Twitter, en la web y tal, pero no sería nada descabellado. Si queréis más detalle, todas las empresas que he comentado están ahí, pero no sería descabellado que en este entorno de precios pudiera tener un potencial para subir otro 30-40%, a pesar de la revalorización del 300% que lleva este año.